Hola amigos de Cusco Social, para mí es un placer poder conversar con Gonzalo Lamana. Quienes nos siguen en la revista se deben acordar que hace un par de años, con motivo de un evento que organizó la Universidad Católica, un simposio con varios de los profesores que ayudan al programa de estudios andinos, Gonzalo Lamana nos contó justamente por qué se reunieron todos estos grandes estudiosos de los Andes para hablar sobre la muerte en los Andes, sobre la muerte y cómo estos, estos procesos de entender el paso al más allá o al más acá se hacían en los Andes. Y esa fue la primera vez que conversamos con Gonzalo para la revista. Gonzalo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y ahora Gonzalo está preparando, me atreveré a hacer el spoiler, está preparando un libro, ya lo tiene listo en realidad, sobre la obra del licenciado Juan Polo Ondegardo. Él hace justamente la corrección. Y le he pedido a Gonzalo que conversemos y esta entrevista se va a dividir en dos o tres partes. Vamos a ver cuánto nos sale, porque creo que amerita esta profundidad el tipo de investigación que Gonzalo ha hecho, porque ha sido muy meticuloso, primero, en hacer la trazabilidad de los documentos, dónde están, quién los copió, cómo los copió, con qué errores se copiaron, dónde se guardaron, por qué se guardaron en esos archivos y cuál es el objetivo ahora de entender la visión que tuvo este, vamos a decir, yo me atrevería, Gonzalo, no sé si es lo correcto, a decir que es un funcionario importante de la corona española, ¿verdad? ¿Ese Es podría ser una su de sus, título? es una de sus facetas. Él era un hombre muy activo dentro de lo que era el mundo de los conquistadores españoles en el principio del proceso colonial, en los 1500. Él era un hombre bastante singular, porque era capaz de hacer toda una serie de cosas distintas que habitualmente era difícil que una persona tuviese la capacidad y la preparación de hacerlo. O sea, él era capaz de ser abogado representante de conquistadores en conflictos legales, porque él tenía sus estudios de leyes. Él era, como todos los españoles importantes, era encomendero, es decir, él tenía un grupo de indígenas que la corona le había dado en Merced, y de los cuales él podía, en base a eso, explotar su trabajo. Pero como todos o la mayoría de los conquistadores, ellos no es que solamente recibían, digamos, el beneficio de ese trabajo, sino que activamente se metían en redes de comercio, en emprendimientos agrícolas, mineros. Mineros. Sobre todo Y él estuvo en la minería, ¿verdad? él estuvo en la minería no centralmente. Él tuvo una, digamos, Polo llega al Perú en 1544, que es como el peor momento para llegar a algún lugar del mundo, es ese. Es justo cuando el sector encomendero, el sector conquistador del Perú, le hace frente al rey y le dice, esas leyes que usted está mandando son muy bonitas, pero no van a funcionar. Olvídese de eso. Y el rey envía el primer virrey, Blanco Núñez Vela, que él llega decidido a imponer las nuevas leyes de espíritu inspirado por Bartolomé de las Casas. Y así le dura. O sea, son 3 o 4 meses de guerras constantes. Finalmente, los conquistadores derrotan el ejército real
capturan al virrey, le cortan la cabeza y el mensaje es, empecemos de nuevo. Si quiere hablar, empecemos de nuevo. Y justo en ese momento, de hecho, Polo llega a América, llega al Perú, con la misma flota que traía a Núñez de Vela. Entonces, desde el momento en que él pone un pie, ya está metido hasta el cuello en todos los conflictos. Y de ahí, la otra cosa que distingue a Polo es que él es muy hábil, tal vez por su formación legal, pero él es capaz de navegar todos esos conflictos, porque lo más común en esa época era que esos conquistadores, digamos, estaban los conquistadores con un aparato logístico, contactos, historia detrás, que esos eran los líderes de distintas facciones, y estaba el grupo que venía a ver si ganaban algo, a ver si tenían suerte y les quedaba algo. Eso, en su gran mayoría, esa gente apuesta. Ellos no saben quién va a ganar. Son 20 años de conflictos constantes y ellos están apostando a ver si tengo suerte. Claro, si tienen Y no suerte es les que va las bien. colonias estén tan sólidas, teniendo en cuenta que los españoles llegan al país, al Perú, al Tahuantinsuyo, en 1532. Estamos hablando de 12 años después. No, por supuesto, por supuesto. Es fascinante que en los primeros 20 años hay guerras constantes, uno diría, guerras constantes entre españoles e incas. Sí, pero no tanto. Más hay guerras entre incas entre ellos y entre españoles entre ellos, que se alían cuando les conviene y se apoyan mutuamente cuando les conviene. Entonces, era todo realmente un periodo de un caos político y militar completo. Y él cae con los pies, como decimos en mi país, cae con los pies, cae parado. Cae parado. Cae parado. Y volviendo a cómo empezó esta elipsis, es que Gonzalo Pizarro, que es uno de los hermanos de Francisco Pizarro, el conquistador, eh, gobierna Perú durante 4 años, por su cuenta, sin la corona Sin española, la sin corona el rey. española. Por supuesto, todos dicen que lo hacen en nombre del rey. Ahora, ¿qué quiere decir en nombre del rey? Depende el gusto de cada uno. Y entonces Polo se lleva bien con Gonzalo Pizarro porque esas son esas cosas absurdas del destino, de azar. Cuando él llega en la flota, que es una flota muy grande porque es la flota que trae al virrey, en uno de los barcos está el agente de Hernando Pizarro. Hernando Pizarro es otro de los hermanos De los hermanos. Pizarro que estaba en la cárcel en España porque había ejecutado a Diego de Almagro. Entonces Pizarro, Hernando Pizarro sabe que está en problemas. Entonces él termina de limpiar, digamos, a los españoles que apoyaban a Almagro en esas guerras. Se sube a un barco y se va a España para presentar su caso, porque sabe que no tiene otra opción. Y termina preso. Entonces, él envía un representante y ese representante viaja en el mismo barco que Polo. Entonces se ponen a conversar y el representante dice, caramba, tengo una persona con formación legal, ambiciosa y con muchas conexiones. Inmediatamente lo nombra abogado de Hernando Pizarro, con lo cual le cae bien a Gonzalo Pizarro. Ya sin haber hecho nada, ya cae de pie. Y entonces, y ahí termina esta larga elipsis, Gonzalo Pizarro le da una serie de trabajadores indígenas que vivían en Potosí. Y eso es un lujo, es un lujo, porque Potosí no existía. Potosí está comenzando a emerger, La no hay gran mina de población. plata.
La gran mina de plata que hace que funcione todo el sistema colonial español. No hay población en Potosí, es un monte pelado, Claro. frío, lejos, horrible. Entonces, tener un grupo de indígenas que está basado en Potosí como servidores personales de Polo es un lujo. Y él es de los primeros que llega y por supuesto esa zona está bajo el control de los Pizarro. Y entonces él inmediatamente se consigue una veta de plata muy rica. Así es que él es minero de casualidad, digamos, entre las muchas cosas que es. Hemos hablado de la llegada del licenciado Polondegardo, pero vayamos un pasito más atrás, Gonzalo, no sé si tú tienes información. Él de alguna forma viene huyendo, por su linaje materno, él tenía en esa época que había persecución hacia los judíos, él tenía un parentesco judío por su madre. Hay una referencia que se hace a uno de sus hermanos que pierde una posición justamente por esta presunción de estar ligado a los judíos. Sí, es una presunción. Es una presunción porque, a ver, la familia de Pablo Legardo, tanto por el lado de la madre como por el lado de del padre, es una familia extraordinaria. La mayoría de los conquistadores son pobres. Vienen a América porque son pobres. Si no fueran pobres, se hubieran quedado en Europa Correcto, me queda disfrutando su claro eso. dinero. Entonces, Polo viene, en ese sentido es extraordinario, porque él viene hijosdalgo, nobles españoles, gente muy conectada con la administración de la corona, abuelo secretario del Consejo Real, tío secretario del Consejo de Castilla, eh, por otro lado, comerciantes milaneses italianos muy ricos, que son los Ondegardo originalmente. Su abuelo lo llamaba Polo Ondegardo. Él toma el nombre de su abuelo. Y es Que es de Milán, cierto, ¿no? Él es es de Milán, de Milán. Ujú. de Milán, sí. Y es cierto que hay, como podríamos decir, una especie de rumor acerca de una abuela materna que tal vez haya sido descendiente de judíos. Porque esto viene porque uno de los parientes por el lado materno pide pasar a ser parte del Consejo de la Santa Inquisición. Y todas esas, en esa época, todo lo que fuera puestos altos en la corona y especialmente puestos en la iglesia, requería una probanza de limpieza de sangre. Es la época en que en Europa se empieza a inventar, porque realmente es un invento, la idea de que alguien puede tener una sangre limpia o una sangre manchada, y eso es lo que va a separar las aguas. Los que tienen sangre manchada pueden existir, digamos, pero que a una distancia, y especialmente que no contaminen al rey y a la iglesia. Estamos Entonces, hablando de esta etapa del marranismo. del marranismo, exactamente. Es un término controvertido, pero es un término muy interesante. Sí. Y está, entonces, todos, por supuesto, declaran que no, que es una familia libre de cualquier tacha y mancha y que no hay nada que lo afecte, pero no le dan el puesto. Y no le dan el puesto porque eso es una carta del Consejo de la Inquisición donde el que está evaluando el caso dice, en los papeles no hay nada, pero corre el rumor de que la abuela había sido descendiente de judíos. Y en base a eso deciden rechazar la petición. Es un rumor, Un rumor. pero en esa época un rumor es importante. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, volvamos al Perú y a Polo.
instalado en Potosí. Pero permíteme decir, De- él es extraordinario, es una persona educada. Son muy pocos los españoles que llegan a América que tienen educación universitaria y son menos aún los que vienen de familias nobles. Se cuentan con los dedos. De los Correcto. conquistadores, casi ninguno. De los conquistadores primeros, los que hacen la conquista, digamos. Recién cuando la fama de la riqueza de Perú llega a Europa, entonces los que tenían una buena posición empiezan a decir, ah, bueno, tal vez vale la pena ir. Me voy a hacer la América. Sí, hay algo para mí, digamos. Claro. Ya no es una aventura. Ahora es hacer pesar quién soy yo, las conexiones que yo tengo, el nombre de mi familia. Y en ese sentido es que yo decía lo de los rumores que son importantes, porque es rumores de la gente que importa. Todo se mueve por el conocido del conocido del conocido. Entonces, si alguien dentro de esa red de conocidos dice algo malo, eso es preocupante. Luego de la encomienda que recibe en Potosí, Polo estuvo también en Charcas y también fue corregidor del Cusco, y ahí es de donde sacamos quizás la referencia meridiana de los documentos que él prepara justamente hacia los funcionarios reales. Eh, yo te quería hacer una pregunta, Gonzalo. Vamos a hablar de los documentos. De hecho, yo te he pedido que dividamos esto y la segunda parte va a estar basada en los documentos y en lo que encontró Polo. Pero para entender un poco, él estaba realmente obsesionado con la forma de administrar los recursos y de la forma como la administración del Tahuantinsuyo había establecido un orden como tal. Es cierta esta, quienes lo han estudiado en ediciones anteriores, Apolo, hacen, no sé si llegan a hacer una apología, pero sí entienden que en Polo hay una obsesión por el detalle Ujú, de la administración de los ujú, recursos, sobre todo cómo el Inca administraba los tributos de trabajo, la organización de las minas, los recursos ujú, ujú. el alimento, ¿no? Y claro, él habla de una administración y de una contabilidad basada en quipus. ¿Es posible creer que Polo llegó a decodificar los quipus? No, ningún español logró jamás leer un quipu, jamás. Para ellos era como si fuera que nosotros estamos mirando jeroglíficos egipcios. Y peor, porque los jeroglíficos egipcios por lo menos tienen dibujitos. Claro. Los quipus no tienen nada. Sabemos que jamás fue capaz que ningún español fue capaz de leer un quipu, lo cual es de por sí muy interesante. Lo que sí es excepcional en Polo es su conocimiento. Sea que él necesitó conocer por razón de las múltiples administraciones, puestos administrativos que él tuvo, o sea que él tuviese un interés genuino, y yo creo que él tenía un interés genuino. Gran parte de lo que sabemos sobre cómo funcionaba el Estado incaico se lo debemos a Polo. O sea, es curioso, pero si uno mira qué tipo de fuentes nos permiten a nosotros saber algo sobre cómo había sido el imperio incaico, no hay realmente fuentes indígenas importantes de ese tipo hasta los comentarios reales de Garcilaso en 1609. Ese es el primer texto escrito por alguien de descendencia indígena sobre cómo funcionó el Tahuantinsuyo. Y eso está escribiéndolo Garcilaso
70 años, más o Después. menos, Sí. después de Cajamarca. Ujú. Y Polo empieza a escribir, porque él escribe una serie de tratados en 1559. O sea, estamos hablando de casi 50 años antes. Y el grado de detalle el grado, a ver, dos cosas, el grado de detalle y la capacidad de no perderse en los detalles, sino Exactamente. decir, Visualizar. este es el contexto, esto es cómo funciona todo junto. Ahora examino esto, esto, esto y esto. Es absolutamente extraordinario, absolutamente extraordinario. Si entendemos entonces ese valor, eh, es justamente porque él tenía que entender el mundo de los negocios. De hecho, él es un Ujú, emprendedor. ujú, Él se ujú. hace de una fortuna, ¿no? Es un hombre ilustrado, tú lo has dicho, es un hombre de leyes, su título de licenciado es justamente por eso, ¿no? Pero también hay que entender, y esta es una pregunta totalmente naif, y espero que puedas respondérmela, ¿cómo fue su vínculo con la herencia de las familias importantes del Tahuantinsuyo? Él tuvo una esposa indígena. ¿Cómo es que desarrolla su vida familiar? A ver, hay dos preguntas juntas ahí. Sí, Eh, Él no tuvo esposa indígena. Fueron contados con los dedos los que tuvieron esposas indígenas. Y Polo, tú lo dijiste muy bien, fue un emprendedor. Él tuvo inicialmente ese grupo que le da Gonzalo Pizarro en Potosí. Después el presidente Lagasca, que es el que derrota a Gonzalo Pizarro, le da una gran encomienda en Cochabamba, Cochabamba. una zona de producción agrícola fantástica. Eso es en 1548. En 1551 empieza la primera visita general, la primera vez que la corona dice, a ver, nosotros vamos a controlar esto ahora, ya no los conquistadores. Entonces vamos a enviar funcionarios que van a censar, esencialmente, censar todos los pueblos indígenas del Perú. Y Polo, no sé cómo, porque estas cosas, pero no es tan raro, o sea, el grupo es minúsculo. Era ya en ese momento muy cercano al primer arzobispo, Jerónimo de Loaiza, un dominico. Al Y famoso Loaiza, arzobispo Loaiza. el famoso arzobispo Loaiza. Y Loaiza es uno de los encargados de hacer la visita. Entonces, buenas migas con Polo, Loaiza le expande el tamaño de la encomienda en Cochabamba. Después, buenas migas con el marqués de Cañete. Y entonces le da otra encomienda, lo cual es ilegal, porque nadie podía tener más de una encomienda, pero no importa, a él le dan la encomienda. Entonces, son encomiendas además en lugares estratégicos. Él sabe lo que está pidiendo, lo que está negociando. Entonces, él termina teniendo producción, tierras de azúcar, tierras de cítricos, tierras de maíz, tierras de ganadería, un molino de pan y un ingenio de azúcar. Todo eso lo mueve constantemente y esa producción la vende en Potosí, porque Potosí no solamente es una mina de plata, sino que es el mercado, es lo que mueve Lo que toda la mueve todo. economía de los Andes y toda la economía española colonial. Sin Potosí no hubiera habido imperio español ni América Correcto, conquistada por los españoles. correcto. Entonces, él Ni está Río de la muy bien. Plata, Ni el Río de la Plata ni nada, ni porque nada, claro. todo era para llegar hasta Potosí. Todo se mueve alrededor de Potosí. Entonces, como tú dijiste, si uno quiere ser bueno, hábil en todas esas negociaciones, tiene que saber cómo funciona la organización social y política de los grupos indígenas.
porque no hay otra forma. Los españoles, sí, militarmente muy poderosos, pero son pocos. Entonces, la única forma de obtener beneficios de las poblaciones indígenas es sabiendo cómo esas poblaciones funcionan y entrando a negociar con ellos en términos que para ellos son aceptables. Entonces, desde ese punto de vista práctico, para Polo es muy importante conocer las costumbres religiosas, las costumbres sociales, cómo se organizan, los turnos de trabajo, toda esa gran ingeniería que los incas eh, llevan a una dimensión de aparato estatal incomparable para la época. La idea de Estado moderno es muchísimo más avanzada durante los incas que en la Europa de 1500. La Europa de 1500 es como un patio trasero de la modernidad. El desarrollo de la centralización de los sistemas de contabilidad, los sistemas de camino, los censos, la organización de las poblaciones y de las fuerzas de trabajo, la recolección del tributo, la circulación, años luz más avanzado entre los incas. Mucho Y más los españoles, sofisticado y además había una sociedad de administración y de orejones distribuidos por todo el territorio que tenía una dinámica además ligada a la legitimidad religiosa. O sea, su poder residía en eso, ¿no? absolutamente. Y digamos, están los españoles brutos que consideran que los indios son atrasados y venimos a enseñarles algo. Y los españoles inteligentes que dicen, en realidad esta gente es mucho más avanzada que nosotros en términos de organización. Entonces, en lugar de ir y arrasar con lo que hay, voy a aprender, porque eso me va a beneficiar a mí. Entonces, Polo tiene, que es una persona preparada, tiene, él ve la ventaja práctica de aprender cómo funcionaba el sistema incaico. Su encomienda de Cochabamba era algo muy especial porque bajo los incas estaban encomiendas que eran dadas de grupos indígenas en sus lugares, con sus poblaciones, etcétera, y encomiendas que eran las menos, que eran dadas sobre lo que llamaríamos propiedad estatal. Cochabamba era propiedad estatal. Entonces, ahí él ya no está negociando con una élite indígena originaria, está negociando con una élite indígena que es el resultado de la mezcla de poblaciones que los incas traen al valle de Cochabamba, porque es un valle riquísimo, y funcionarios incaicos. Entonces es todavía más interesante para él aprender cómo funcionaba el orden incaico para poder hacer una buena explotación de Cochabamba. Eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé por qué, pero desde muy temprano Polo empieza a ser un experto. O sea, empieza a tener una reputación de experto entre la administración colonial y entre la iglesia colonial. Entonces, cuando hay que decidir cosas complicadas, Lo llamo. arzobispos, virreyes, gobernadores, lo que sea, le piden una opinión a Polo. Entonces, creo que está una parte práctica y una parte que él va desarrollando con el paso del tiempo de transformarse, porque constantemente le piden, en una persona que sabe muchísimo. Entonces, el lazo con los descendientes incaicos en el Cusco surge porque cuando él lo designan corregidor del Cusco, el corregidor es esencialmente el todopoderoso.
porque el corregidor tenía el poder de policía, tenía el poder judicial, tenía el poder del control económico, todo. Entonces, cuando a él lo designan por primera vez corregidor del Cusco, es corregidor 1559, 1560, hasta principios del 61, sabemos que el primer arzobispo, Jerónimo de Loaiza, y el marqués de Cañete, el virrey, le piden que haga un estudio sobre la organización religiosa del Incario, que vaya al Cusco y además de todas sus tareas de corregidor, que haga su tarea de investigación. No tenemos muchos datos de cómo llevó adelante esa investigación y desgraciadamente ese reporte no lo tenemos. Y todos nos morimos por tener ese reporte, pero no lo tenemos. Lo que sí es cierto es que fue una investigación exhaustiva. En esa época estas cosas se hacían muy ceremonialmente. Entonces había un notario, un escribano, venían los testigos, se los interrogaba, se los volvía a interrogar, se los careaba, era todo un gran proceso. Evidentemente, a lo largo de ese proceso, él conoció a la gran mayoría de los líderes religiosos, como tú estabas diciendo antes. Todo lo que era político era Era religioso al mismo religioso. tiempo. Él conoció personalmente a todos. Tenemos dos o tres am, pedacitos de procesos legales, porque además Polo se interesó mucho en la organización incaica porque a él le venían pleitos que un inca ponía contra otro inca en la ciudad, por tierras, por servidores, por lo que fuese. Y él, yo creo que por su formación legal española, era muy cuidadoso en respetar las formas legales indígenas. O sea, esta es una cuestión que viene de la tradición legal española de esa época. Porque, volviendo un poquito para atrás, como no existía un Estado español, nadie hablaba de España. Yo soy castellano, yo soy catalán, yo soy vasco, etcétera. Cada uno con su idioma, su moneda, sus fronteras, su sistema legal, sus costumbres. Ese es el lugar en donde Polo se entrenó, con esa mentalidad. Hay distintos corpus legales en distintos lugares. Y además, Polo recibió su grado de bachiller en leyes en nada menos ni nada más que en la Universidad de Salamanca, Salamanca. en 1540, que es el momento cumbre de lo que se llamó la Escuela de Salamanca, que Ya era un hombre grande, ya tenía 40 años, ¿verdad? no tanto cuando él estudia, él se debe haber recibido a los 25 años. Cuando llega, sí, y él trae consigo, él seguro que tomó clases con Francisco de Vitoria. O sea, estamos hablando de las grandes luminarias que Claro. decían hay que respetar los sistemas legales de los distintos lugares. Que a donde fue, Entonces, a claro, donde él vas. lleva esa herencia al Cusco, es corregidor del Cusco, es la suprema, es la autoridad legal suprema. Vienen distintos indígenas y le plantean reclamos sobre tierras o sobre trabajadores basados en costumbres indígenas. Entonces, otro factor más por el cual él tiene que aprender cómo funcionaba el orden indígena, si no, no puede fallar en esos juicios. Entonces, él tiene una relación muy cercana con la nobleza porque le dicen, usted vaya y por favor escribe un tratado sobre cómo funcionaba el aparato religioso incaico y porque él necesita como jurista entender sobre qué bases funcionan los sistemas de propiedad
y a partir de ello poder delimitar derechos dentro del Valle del Cusco. Entonces hay toda una serie de factores que lo hacen conocer muy bien el funcionamiento de la sociedad indígena y tener un trato en primera persona con nobles incaicos en el Cusco. Me respondiste en la primera parte de la pregunta. ¿Y cómo es que él construye su legado familiar? Su legado familiar es algo muy divertido. A ver, en primer lugar, eh, nadie venía solo, nadie migraba solo, igual que hoy en día, nadie Ah, qué migra bueno. solo. Se migra con amigos, con parientes, con conocidos. Entonces, en esa misma flota inicial, él, por ejemplo, viene con su tío, que es nada menos que Agustín de Zárate, otro de los grandes escritores acerca de... Exacto. y Agustín de Zárate, que era del Consejo, el Consejo, como decir, el grupo de los que mandan, digamos. Él era parte del Consejo Real, lo envían a tomar cuentas, o sea, a ver cómo está, si hay o no hay fraude en la hacienda española, en la hacienda real. Entonces su tío viene con esa comisión, después ocupa otra serie de cargos y claro, inmediatamente le da a Polo un puestito dentro de la administración, después tiene el otro puestito que le habían dado los Pizarros, después tiene el otro puestito que consigue del arzobispo, el otro puestito que consigue del virrey, y él termina casándose con la hija del gobernador de Nicaragua, que venía en el mismo barco. Pero, y esto es una de las cosas, esas cosas curiosas que a mí me divierten mucho, él no se casa con la hija del gobernador de Nicaragua hasta que no muere su madre. Muy interesante. Durante todos estos años, Polo envía grandes cantidades de dinero a su madre para Correcto. su buen pasar, a pesar de que la madre no necesitaba ningún dinero porque la familia era hidalga y rica. Pero él constantemente le envía dinero a su madre y le envía cartas. Solo cuando su madre fallece, a fines de los 50, él se casa. Es realmente muy peculiar. No sé exactamente a qué va, pero es esa idea. Él no se casa hasta que no muere la madre. Entonces él forma una familia en muy poco tiempo, porque él muere relativamente joven, a los 55. Entonces él muere en 1575. Se casó hacia 1560 y tuvo 6 hijos. Y en esa época, vuelvo a insistir, nadie migra solo. Estaba su tío, después viene otro tío, después viene un primo, después viene un hermano, después vienen... Él era el mayor de 7. Empiezan a venir, cada uno va consiguiendo posiciones porque es una familia poderosa, es una familia con conexiones. Entonces, no es tanto que él crea una parentela, sino que la parentela viene con él. Estamos hablando de gente que son, no sé cómo, qué sería la palabra que no sonase mal hoy en día, pero esencialmente es que todo se mueve por conexiones. Claro, es una descendencia de un linaje poderoso, ¿no? Que se Sí, queda y se instalan en Cusco, Gonzalo. no se instalan en Cusco, no, porque los encomendé, la corona, entre muchas cosas que, marchas y contramarchas, de leyes y de formas de organizar, termina diciendo que los encomenderos tienen que vivir en la jurisdicción de su encomienda. Y si no, la pierden. Ah, ¿Por correcto. qué? Porque había muchos encomenderos que venían, ganaban una encomienda, designaban un representante y se iban a España.
Y la corona decía, para eso no le di la encomienda, eso no es una renta, usted tiene que cumplir una serie de funciones. Entonces la corona impone una condición y dice, ustedes o viven en la jurisdicción de su encomienda o la pierden. Y su encomienda está en la jurisdicción de la paz, de la plata. Entonces, nunca vive en el Cusco. Cuando está en el Cusco es en sus dos periodos como corregidor. como corregidor. Primero del 59 al 61 y después del 71 al 73. Primero con esa comisión específica y después ya como hombre de confianza absoluta del virrey Francisco de Toledo. Esos son sus dos periodos en el Cusco. Y lo demás es conexiones. Es muy divertido, divertido. Es No, entretenido. bueno, Sí. pero es cómo se movía un mundo de influencias en ese tiempo, ¿verdad? Era todo un mundo de influencias porque no había nada que era, digamos, hoy en día hay una posición en el Estado, en cualquier Estado. En teoría hay una convocatoria pública, se evalúan credenciales, antecedentes, preparación y se elige una persona. En esa época no existía nada. Era, necesito a alguien que sea tal. Ah, mi sobrino justo está llegando y es una persona encantadora. Bueno, Claro. ya está, listo. Pero, Así se pero, acaba pero todo. en Polo se dan la buena conexión y las influencias y la inteligencia y el talento, por lo visto. Absolutamente, absolutamente. Es una persona brillante. O sea, brillante políticamente porque cae de pie con todos los administradores que van llegando. Y eso no es común. Brillante por la calidad de sus informes y brillante por el manejo de su economía. Pues no hay ninguna duda. Y por adecuarse, por entender que uno tiene que llegar a un sitio y adecuarse a las formas de quienes viven ahí, ¿no? Creo Que que era ese, algo absolutamente extraordinario. sí. O sea, la Sí. mayoría de los españoles pensaban que ellos, por el hecho de ser cristianos, tenían una especie de superioridad eh, obvia, indiscutible, inalienable sobre cualquier cosa que pensase o hiciese un indígena. Polo como que traza una línea muy clara donde dice, si vamos a hablar de religión, sí. Si vamos a hablar de otras cosas, no. Entonces, como administrador y como hombre de negocios, él es muy hábil, entiende muy bien y sabe moverse de acuerdo a los códigos indígenas. Y además quiere hacerlo. Hay un pasaje, Gonzalo, de el Inca Garcilaso, que lo recuerda en comentarios reales y la fama o la trascendencia de Polo era tal que cuando el Inca recibe la cantidad de dinero para emprender su viaje a España, él decide ir a despedirse Ujú, del corregidor de Cusco y efectivamente es 1560 y es Polo Negardo quien lo recibe en su despacho y cuenta el Inca, lo refiere en su crónica, que Polo Negardo lo lleva a una especie de cripta secreta. No sé si esto tiene algo de raigambre verídico. literaria en el Inca, pero lo lleva y le muestra cuatro momias y una de las momias y le dice, este es tu abuelo Huayna Cápac. Le dice así, Ujú. le deja justamente ese encargo que me imagino ha de haber sido un encargo, una herencia antes de partir, una herencia interesante. Yo lo uso justamente para construir esta identidad del Inca Garcilaso migrante. Pero claramente ese pasaje habla de las calidades simbólicas y de cómo este hombre entendió justamente, mira, este es tu abuelo. Tú te vas a España, pero no te olvides de dónde vienes, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo.
porque yo creo que como resultado de cuánto él aprende sobre la organización de la élite incaica, sobre todo con esta comisión especial de averiguar sobre cómo funcionaba desde el punto de vista religioso político, Polo, vamos a decir, descubre, porque no quiero entrar en detalles de la palabra, los cuerpos de muchos de los incas, de la mayoría, de los cuerpos de los incas y de la mujer de Huanacapa, que hasta ese momento las panacas reales los habían escondido. Ujú, Y esto lo menciono por un lado porque así es como se llega a la escena que narra Garcilaso. Polo tiene en su casa, mm, administración, digamos, los cuerpos de todos los incas. Y lo que a mí me parece destacable es que él, o sea, la mayoría de los españoles en esa época, eh, cuando encontraban eso que ellos consideraban una idolatría, porque digamos, si tú tienes el cuerpo de tu padre enterrado ahí, no hay ningún problema. Ahora, si el cuerpo de tu padre es parte esencial de tu religión claro, y te relacionas con ese cuerpo a través de unas prácticas que para los españoles son idolátricas, entonces lo queman. claro. Y se terminó la conversación. Polo no lo hace. Él descubre todos los cuerpos, no Que, roba. que son momias, ¿verdad? Están Son- momificados. sí, sí, son cuerpos Son momificados. cuerpos momificados. Cuerpos momificados. Él no roba, no saquea todos los bienes de esos cuerpos, porque esos cuerpos eran los líderes de cada uno de las panacas. Correcto. Para nosotros muertos, para los indígenas vivos. Con Es lo agencia, que, perdón, con con agencia, agencia absolutamente, con poder de de decisión. decisión, exactamente. Él no saquea, no roba y no quema los cuerpos. En primer lugar, los tiene en el Cusco durante un tiempo hasta que él decide qué hacer con esos cuerpos. Y en esa época es cuando Garcilaso se encuentra con Polo y Garcilaso y Polo le ofrece a él entrar y verlos y Garcilaso dice que pudo tocar Tocar, ¿eh? el dedo de su abuelo y decía que se notaba tan firme como si fuera una persona que estaba viva. Viva, sí. Y Garcilaso también dice algo interesante y es que él le agradece a Polo por haber tratado los cuerpos de todos los incas con tanta honra. Porque otra cosa que hacían los españoles era em, utilizar la oportunidad de poder, de tener poder sobre algún objeto que tenía valor religioso para ridiculizarlo y demostrar cómo ese poder religioso era falso. Porque si hubiera sido verdadero, no hubieran podido hacer ellos lo que estaban haciendo. Polo no los quema, no roba, no ridiculiza. Y lo que sí sabemos es que luego él decide enviar esos cuerpos a Lima, porque es demasiado el riesgo de mantenerlos en el Cusco. Políticamente, religiosamente, el valor que tienen esos cuerpos es demasiado. Él Entonces es quien decide que vayan a Lima, entonces. Es él es el Polo que quien decide que decide. vayan a Lima, efectivamente. Gonzalo, hablamos de un tiempo y ves que se pasó rapidísimo. Quiero hacerte una última pregunta. Vamos a seguir conversando. Luego vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista. Hablaremos de la obra en sí y del libro que tú estás preparando.
Pero quiero terminar con los días en La Plata, el tiempo final de Polo, Ujú. de su familia y de su legado. ¿Cuál es? ¿Cómo es que se lo recuerda en ese entorno en el que no viene solo, en el que se convierte en un prominente hombre del virreinato del Perú? Eh, cómo es recordado en su círculo más cercano? ¿Qué referencias hay? A ver, él como todo español de buen nombre y buena posición, crea, digamos, compra un territorio, un espacio de sepultura, inicialmente en el convento de San Francisco. No sabemos exactamente por qué, pero hay luego un conflicto entre los herederos de Polo y el convento de San Francisco y termina siendo su cuerpo, lo cual en esa época no era bien visto, es desenterrado y vuelto a enterrar en un convento de la Compañía de Jesús. A partir de eso y de una relación estrecha que Polo había desarrollado con los jesuitas una vez que él estaba cerca de Toledo y Toledo estaba cerca de los De los jesuitas, jesuitas, claro. En el mejor eh, momento de los en el jesuitas mejor con momento, Toledo, sí, claro. no, él nunca era puntada sin hilo. Ya, ya. Este, todos, bueno, la sepultura del linaje pasa a estar en relación directa con los jesuitas y todos sus tratados pasan directamente a manos de jesuitas. Entonces, todos los grandes escritores jesuitas, Blas Valera, Acosta, todos, Cobo, usan los escritos de Polo Sí, de Gaulle. Polo. O sea, y lo dicen, ¿eh? Dicen, todo lo que yo digo sobre la religión indígena está basado en los trabajos de Polo de Gaulle. Se los van pasando entre ellos eh, en los textos que produce el Tercer Concilio Provincial Limense de O- 1583. 83. Los Capitaneado por productos Acosta. por Acosta, por supuesto, ellos dicen, hay toda una sección sobre lo que se llama las supersticiones de los indios. Y esos son copias textuales de ese tratado que no tenemos. Y sabemos que ese tratado se lo pasaban entre ellos los jesuitas como Jesuitas. un tesoro. Y el último que lo tiene es Cobo, 1650. Hasta ahí llega el hilo histórico de por dónde fueron esos papeles. Habría que escudriñar en Roma entonces, donde está el gran archivo de los jesuitas. Yo creo que habría que escudriñar en la colección privada de algún señor que se compró algo sin saber que se estaba comprando. Correcto, también. Sí, Honestamente, es todos muy los posible. grandes papeles de valor terminan apareciendo en colecciones de alguna persona que ni siquiera sabe lo que Sí, tiene, sí, porque sí, es sí. Colecciones su privadas abuelo que, ah, es del un, abuelo que se lo compró y lo tiene ahí metido y, y ni sabe ni que lo tiene. Digamos, la crónica ilustrada de Murúa eh, estaba en la conexión, en la biblioteca del Duque de Wellington, que de no tenía ni Wellington. la más Claro, remota idea en de los lo que quintos había sido. infiernos. Sí, sí, Nada. refundida ahí en, sí, sí, correcto. Por eso aparece Guamampoma en Copenhague. ¿Qué tiene que ver Claro, Copenhague claro. con el Imperio Español? Nada. Bueno, porque el rey era un bibliófilo, porque compraba libros antiguos. El rey de No, pero Dinamarca era un bibliófilo. a eso voy, que entonces yo creo que desgraciadamente muchos de los documentos más valiosos no están donde deberían estar. Están donde alguien los tiene, y en la mayoría de los casos sin ni siquiera saber qué es lo que tiene. Por supuesto, volviendo atrás, pues Polo tiene todos sus hijos a los cuales dota y a él le da, tiene ingresos que él no deja, digamos, cuando un encomendero muere, todas sus Pasa encomiendas a su pasan descendencia. a sus hijos y por supuesto todas sus propiedades pasan a sus hijos.
La mujer de Polo es muy hábil y ella crea un mayorazgo. Es decir, que eso es una forma legal española por la cual todos los bienes se vinculan legalmente y no se pueden dispersar. En lugar de darle un poquito de herencia a cada uno de los hijos, todo está junto. Y eso asegura, por supuesto, la permanencia del negocio, digamos. Y si uno se pone a mirar transacciones, registros notariales de las transacciones, están todos manejados por familiares. Familiares, administradores de 20 años, de 30 años. Entonces los legados no se transmitían tanto por una memoria pública como que se transmitían orgánicamente, porque eso no se disolvía, no se perdía. Claro, claro. Y por eso es que los notarios son la gran fuente, la gran fuente documental que tenemos ahora Por eso es que los notarios tienen tanto dinero. y tanto poder. Lo tuvieron siempre y lo Sí, sigue claro. teniendo. Eso es algo muy curioso de la tradición hispánica. O sea, que hay un notario en Estados Unidos, no hay nadie. No, además es una tradición simbólica a quienes nos están escuchando y no han leído los primeros libros de Gonzalo. Yo recomiendo, eh, sin lugar a dudas, creo que tu, tu primer libro, lo tengo aquí, Dominación sin dominio. Dominación sin dominio, lo estoy viendo. Dominación sin dominio es justamente esa capacidad de lo español de convertirse en un imperio simbólico, en un imperio de formas y de, Sí, ¿no? ¿No? sí, No, sí, no sí. tiene un gran aparato legal, no hay una gran policía, pero sí los documentos, la ley, el- el- el gobierno de la ley era una dominación sin dominio aparente. No se necesitaban tanques, misiles, ni nada para establecer lo que era un Estado que funcione, ¿verdad? Absolutamente. Era un sistema político que no tenía, como tú mismo dices, no tenía el aparato estatal. No existía el aparato estatal. Pero dentro del círculo de la gente que pertenecía, todo se hacía en papel, todo. Entonces, eso para nosotros es una mina de oro muy tediosa. Hay que leer cantidad de documentos que Sí, son claro. absolutamente triviales acerca de que Juan Pérez le compró a Pedro González 5 vacas y pagó tanto y tanto y tanto. Y de vez en cuando aparece algún documento Pero relevante. en esa trivialidad aparecen esas joyas y justamente lo que tú has encontrado, y ya haremos referencia a ese documento, es una joya porque no solo habla de las cualidades intelectuales de Paul Londegardo, sino de una sensibilidad especial para entender el mundo andino. Y Ujú. creo que ahí radica su gran valía, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Gonzalo, muchas gracias. Por favor, Guille, un gusto a todos los que vayan a mirar esta entrevista y seguimos. Seguimos. Un fuerte abrazo. Habrá segunda parte. Un Igualmente, abrazo.